Los saludo con la paz y con la gracia del Señor. Uno de los motivos por los cuales este sermón se ha dado es porque muchos cristianos no somos felices en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Y eso no es un problema de nuestro Señor, sino que ha sido un problema nuestro, porque creemos que debemos agradarle en lo que hacemos, en las obras que podemos hacer, que podemos establecer una amistad o una relación de hijos por lo que nosotros podemos actuar. Y eso no es cierto, sino que la manera en la cual Dios nos ve justos es por medio de Cristo Jesús. Y eso ha sido un regalo de parte de Dios. Así que en realidad es una carga la que Dios nos va a quitar en esta noche, porque lo vamos a recalcar, la justicia de Dios es por gracia, es decir, es un regalo. Analicemos brevemente algunas de las definiciones de justificar. Rectificar o hacer justo algo. Probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. Y la definición del diccionario bíblico dice que es el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Jesús. Así que, ahora que he logrado captar su atención, veamos juntos las explicaciones sobre cómo la justicia de Dios es por gracia. Acompáñenme. Punto número uno, aquellos que están tomando nota. Punto número uno es, se es justo por fe. Creo que la gran mayoría de los presentes sabemos que eh, evangelio significa buenas noticias. Y a todos nos gusta recibir buenas noticias. Es lindo cuando nos dan una noticia que nos cambia el día, nos alegra durante un tiempo. Y qué bueno cuando esa noticia es una noticia de reconciliación, porque creo que todos alguna vez hemos estado enemistados, peleados con amigos, con familiares, esposos, eh, y qué bueno entonces cuando viene ese momento de reconciliación. ¿Cuál es la buena noticia aquí del Evangelio? Que hay reconciliación con Dios, que Dios provee la manera en la cual nosotros podemos dejar de estar enemistados con Él. Eso sí que es una buena noticia. Y eso es lo que el apóstol Pablo da en su epístola, en su carta a los romanos. Acompáñenme entonces, yo lo hago en la versión Reina Valera 1960, capítulo 1, versículo 17 de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y uno puede preguntarse, ¿fe en quién? Y la fe es en Jesús. ¿Y qué es lo que creemos en Jesús? Que Jesús vino a la tierra, que Jesús vino y venía con un propósito, y ese propósito lo cumplió. Jesucristo nació, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que creemos. Allí está colocada nuestra fe. Y esa es la manera en la cual podemos ser hallados justos, agradables a los ojos de Dios, porque ya no nos ve simplemente a nosotros, sino que nos ve a través de su Hijo. La fe es para vivir, claro que la fe es para vivir. Y esto que justamente nombra acá, más del justo por la fe vivirá, lo podemos tomar en dos connotaciones. La primera de ellas, tal vez la más clara, refiriéndonos a que un día nosotros vamos a partir de este mundo, o tal vez Cristo venga antes. Pero qué buena noticia otra vez es saber que nosotros no vamos a estar separados con Dios, que significa, eso es la muerte es la separación de Dios, sino que nosotros vamos a vivir una eternidad con Dios. Eso es lo que en primer lugar podemos decir, más el justo por la fe vivirá. Y en segundo lugar es el vivir cada día, cada situación. Eh, no siempre los días son fáciles, la misma palabra de Dios lo enseña, pero hay que tener fe. Fe cuando avanzan los días del mes y el dinero se va acabando. Fe cuando golpean los síntomas de una enfermedad a nuestro cuerpo. Yo creo y tengo fe en la palabra de Dios. Fe para creer, como lo dice ella, que la gracia, el bien y la misericordia me van a perseguir y me van a alcanzar. Muy bien. Punto número dos. Fue anunciado por la ley y por los profetas.
Aquí entendemos cuando dice la ley y los profetas a lo que nosotros conocemos más claramente como el Antiguo Testamento. Ya Dios lo venía anunciando, no fue una sorpresa que Jesús haya aparecido, sino en todo lo que leemos, conocemos como el Antiguo Testamento, Dios siempre vino hablando de un plan que él tenía. Veamos cómo lo dice en el libro de Romanos, nuevamente, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. La ley, conociéndose como los mandamientos dados allí en el monte Sinaí a Moisés, vino con un propósito, vino con el fin de mostrar el pecado, es decir, mostrar ese obstáculo que impedía nuestra relación con Dios. Ese, ese obstáculo, permítame reiterarlo, que no nos permitía que Dios nos viera justos. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo vino a quitar ese obstáculo. Y aquí lo que hace la ley, es decir, los mandamientos, lo que vino a hacer es mostrar el pecado que había como para poder identificarlo y así sacarlo de medio de Dios y nosotros. Siendo que la ley no vino a justificar, permítame hacer un breve paréntesis. Hay una situación que creo que lo ejemplifica. Hace años atrás, cuando mi niño, ¿sí? Juan Mateo, era chico, comenzó allí la sala de 3 de jardín, entonces yo tenía una función como papá. Yo debía levantarlo, yo debía darle de comer, debía prepararlo, subirlo al auto, allí agarraba su bolsita, salía con su bolsita arrastrándola, pues no le gustaba ir a jardín, y lo dejaba con la maestra. Esa era mi función. ¿Por qué? Porque yo no tenía la facultad, no tenía la capacidad, ni creo tenerla ahora tampoco, de poder escolarizarlo. No podía hacer que él aprendiera a esperar, que aprendiera a socializar. Eso quedaba como función del colegio. Del mismo modo, entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley nos lleva hacia la gracia. ¿Por qué? Porque la ley no tiene la facultad para poder justificarnos delante de Dios. Quien sí la tiene, quien sí tiene esa capacidad y esa facultad es la gracia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es por gracia. Somos justificados por la gracia de Dios. Así es como llegamos al punto número 3. El punto número 3 es por la gracia de Dios, justamente lo que venimos nombrando. Acompáñenme entonces al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Vamos a compartir en este momento, que dicen así. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios lo hizo para que sea un regalo. Eso significa gracia. Dios planeó hacerlo Él solo y que nosotros no participemos. Quien sí participó fue Cristo Jesús. Y es, como lo dice la palabra, para manifestar su justicia. Hay un concepto de justicia que nosotros podemos tener aquí en la sociedad, en el mundo donde nos movemos, que es muy diferente al de Dios. Dios dio a conocer, a manifestar su justicia. ¿Y en qué momento de la historia? Cuando Jesús irrumpe en escena en este mundo y dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. La manera en la cual podemos ser hallados justos delante de Dios está delante de nuestros ojos. Así es como Dios nos lo está mostrando. Y por eso, así concluyendo esta reflexión o este sermón, yo los invito a que podamos tomar una decisión. ¿Y cuál es esa seria decisión? En dejar de pensar que nosotros somos justos delante de Dios por nuestras obras, en dejar de actuar en ello. Así que esta decisión demanda un día a día, así como el justo por la fe vivirá, así demanda esta decisión. Yo lo invito a que en este momento se ponga de pie, que cerremos nuestros ojos, nadie va a estar mirando y que sinceramente y con un corazón abierto delante de nuestro Padre podamos orar en este sentido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo reconozco que has hecho una obra grandiosa y que me has tenido en cuenta. Yo en este momento te pido perdón por haber vivido, por haber pensado, por haber creído que podía ser agradable a tus ojos por lo que podía ser.
renuncio a ese pensamiento y acepto tu regalo, que es que sea justificado delante tuyo por la gracia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.